En prácticamente cualquier parte del mundo, millones de personas comienzan el día de la misma manera. Antes del desayuno e incluso antes de las redes sociales, abren una aplicación, se enfrentan a un búho verde de ojos muy abiertos y se aseguran de no perder el ritmo. Incluso si nunca has usado Duolingo, es casi imposible no reconocer a su mascota. Después de todo, aparece en todo tipo de contenidos, desde vídeos virales hasta notificaciones imposibles de ignorar. Junto con esta construcción de marca, la empresa ha logrado algo poco común. Ha creado un sistema capaz de hacer que millones de personas estudien todos los días, algunas de ellas durante años, sin fallar ni una sola vez. Y todo ello sin aulas tradicionales. En su lugar, la aplicación apostó por lecciones cortas, retos, clasificaciones y recompensas diseñadas para que el usuario volviera al día siguiente. Pero historias de éxito como esta también dejan claro lo mucho que hay que perder. Y en el caso de Duolingo, un simple desliz puede haber sido suficiente para sacudir todo este imperio. Como una aplicación amada por millones vio tambalearse su imagen. ¿Y cómo pueden las decisiones recientes poner en peligro a una de las mayores empresas de educación digital? Eso es lo que descubrirás en un nuevo episodio del canal Dueños del Mundo. Contrariamente a lo que la gente podría esperar, la historia de Duolingo comienza lejos del glamour de Silicon Valley. Comienza en Guatemala, con dificultades económicas y una larga guerra civil como telón de fondo. En este contexto, a finales de los años 70, nació un niño llamado Luis Fonan. Criado por su madre, creció en un entorno en el que las oportunidades eran escasas, pero la educación se consideraba una prioridad absoluta. A pesar de los recursos limitados, su madre tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la vida de su hijo. Invirtió prácticamente todo lo que tenía para garantizarle el acceso a la mejor educación posible. Años más tarde, el propio von Ahn diría que recibió una educación de rico, sin serlo. Otro punto decisivo se produjo aún en la infancia. En lugar de un videojuego de Nintendo, Luis recibió un ordenador Commodore 64. Por supuesto, al principio el niño se sintió frustrado. Sin embargo, no tardó en empezar a explorar la máquina por su cuenta. Así, aprendió a programar cuando era muy joven. Aún no lo sabía, pero ese regalo aparentemente sencillo definiría toda su trayectoria profesional. Después de terminar la secundaria, Fonan consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. Fue a la Universidad de Duke y más tarde hizo un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Carnegie Mellon, una de las instituciones más respetadas del mundo en este campo. Fue allí donde comenzó a destacar. Se convirtió en profesor y empezó a dar clases en la institución. Al mismo tiempo, creó un juego colaborativo de etiquetado de imágenes que Google compró por unos $2 millones. Mientras tanto, su segundo proyecto, reCAPTCHA, marcó una gran diferencia en el proceso de digitalización de libros. Con 2 ventas exitosas antes incluso de cumplir los 30 años, Fonan podría haber seguido cualquier camino. Pero fue precisamente su historia de vida lo que lo empujó en una dirección específica. Sabía, por experiencia propia, que aprender inglés le había abierto puertas que antes parecían imposibles. A partir de esa convicción surgió una idea simple pero ambiciosa: crear un proyecto digital para la enseñanza de idiomas. Para ayudarle en su nueva empresa, reclutó a su alumno Severin Hacker como cofundador. Así, Duolingo se fundó en 2011 gracias a becas, incluida una financiación de la National Science Foundation. Con la misión declarada de desarrollar la mejor educación del mundo, ambos se embarcaron en un viaje sin retorno para revolucionar el aprendizaje de idiomas. Desde el principio, Duolingo dejó claro que no pretendía copiar los modelos tradicionales de enseñanza. Mientras que otros cursos apostaban por clases largas y estructuras rígidas, la aplicación surgió con una propuesta pensada para la rapidez de los días de hoy.
Siguiendo con este propósito se crearon microlecciones que cabían en pocos minutos del día. La idea principal era que estudiar siempre era más importante que estudiar mucho. Además, esta lógica de aprendizaje constante se combinó con un potente sistema de gamificación. De esta forma, la aplicación pasó a funcionar como un juego, con puntos, niveles, vidas y ofensivas diarias. Sin embargo, convertir este compromiso en un negocio sostenible no fue inmediato. En los primeros años, Duolingo intentó monetizar de forma indirecta, apostando por un modelo de traducción realizado por los propios usuarios. Sobre el papel, el concepto parecía estupendo, pero en la práctica trajo más problemas que soluciones. Esto se debió a que el proceso acabó desviando la atención del aprendizaje y tuvo poco impacto positivo en la experiencia del usuario. Con el tiempo, quedó claro que ese modelo no sostendría a la empresa, lo que llevó a su abandono. En medio de estas dificultades, había otro agravante. Hasta 2017, la plataforma prácticamente no generaba ingresos relevantes. Entre 2012 y 2017, la empresa renunció a la monetización, no invirtió en marketing tradicional y concentró todos sus esfuerzos en la retención y la calidad de la enseñanza. Pero fue en ese periodo cuando se introdujeron importantes cambios de diseño. En primer lugar, el aspecto se volvió más ligero y amigable, lo que fue de gran ayuda. Con la nueva estética, Duolingo creó la famosa lechuza de fuerte personalidad para que fuera la mascota de la aplicación. Estos cambios ya tuvieron un gran impacto desde el punto de vista del diseño. Sin embargo, la experiencia del usuario también se vio beneficiada con un avance muy importante. Las ofensivas, las famosas secuencias de días con lecciones completadas, pasaron a ocupar un papel central para los alumnos. De esta manera, perder un día dejó de ser solo un detalle y pasó a tener un peso emocional para el usuario. Todas estas medidas atrajeron a nuevos consumidores y, en consecuencia, dieron lugar a un excelente ciclo de crecimiento. Con la llegada de más usuarios era posible generar más datos. Esta información mejoraba el producto, lo que atraía a más usuarios, y parte de ellos acababan convirtiéndose en suscriptores. La expansión se aceleró a lo largo de los años. Desde 2019, Duolingo ha multiplicado por 10 el número de usuarios activos diarios, llegando a unos 40 millones en la actualidad. Este auge también estuvo muy relacionado con la pandemia, cuando muchas personas no podían salir de casa, y por lo tanto, decidieron aprovechar ese tiempo para aprender algo nuevo. En 2020, la aplicación alcanzó aproximadamente 300 millones de usuarios activos mensuales. Y por supuesto, Duolingo aprovechó la buena racha para añadir nuevas áreas de actividad. Hoy en día, ofrece cursos en cerca de 40 idiomas diferentes y ya va más allá de la enseñanza de idiomas. Ahora también hay cursos de matemáticas, música e incluso ajedrez en la plataforma, lo que refuerza la estrategia de convertirse en una plataforma de aprendizaje más amplia. Con la consolidación de un público cada vez más grande y diverso, la monetización cobró fuerza. Desde 2021, el porcentaje de usuarios de pago ha aumentado de alrededor del 5% a casi el 9%. De hecho, en el tercer trimestre de 2025, la empresa generó 964 millones de dólares en ingresos, de los cuales el 81% procedía de suscripciones. El imperio parece sólido, ¿verdad? Pero este crecimiento también ha comenzado a pasar factura. Con la rápida expansión, Duolingo tuvo que hacer frente a un reto que pocas empresas pueden afrontar sin tropezar. Después de todo, ¿cómo seguir creciendo sin frenar la propia innovación? Contrariamente a lo que se imagina en una empresa de este tamaño, Duolingo nunca ha operado con un plan estratégico rígido de 3 o 5 años, ni con una hoja de ruta cerrada e inmutable. La lógica siempre ha sido probar rápido, aprender rápido y ajustar el rumbo constantemente. Internamente, esta filosofía se denominó The Green Machine, o la máquina verde, en su traducción al español. La idea es simple en teoría, pero difícil de ejecutar a gran escala.
El objetivo es contratar a personas altamente cualificadas, darles espacio para experimentar y cuando algo funciona, doblar la apuesta. Este modelo ayudó a Duolingo a evolucionar su producto de forma continua, pero también trajo consigo un nuevo problema. Hay que tener en cuenta que crear cursos de calidad requiere mucho tiempo y dinero, y cuantos más idiomas se añaden a la plataforma, mayor es este cuello de botella. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial comenzó a cobrar protagonismo, permitiendo una aceleración casi aterradora del contenido. En 2021, Duolingo produjo alrededor de 425 unidades de contenido. En 2024, esa cifra aumentó a más de 7.500. Para la empresa, la IA era una forma de hacer realidad su propia ambición de crecer. Sin automatización, llevaría décadas ampliar los cursos a millones de nuevos usuarios. Incluso con la aparición de herramientas como ChatGPT, Duolingo afirma que no ve estas plataformas como sustitutos directos. El argumento es que aprender un idioma requiere un compromiso continuo y un plan de estudios estructurado a lo largo de los años, algo que, según la empresa, es el núcleo de su ventaja competitiva. Hasta ahora, Duolingo parecía estar teniendo éxito con el uso de la IA. Pero no todo es color de rosa, y no tardó mucho en que esta práctica amenazara el futuro de la empresa. En el segundo trimestre de 2025, la empresa se enfrentó a un gran problema que no se debió a un error técnico ni a un competidor directo, sino a la comunicación. En una carta enviada a los empleados, el director ejecutivo y cofundador Luis von Ahn dejó clara la nueva filosofía de la empresa en relación con la inteligencia artificial. Según él, Duolingo necesitaba avanzar rápidamente. Preferimos actuar con urgencia y tener pérdidas pequeñas y ocasionales en calidad que actuar lentamente y perder el momento, afirmó. El plan era reducir la contratación de personal siempre que el trabajo pudiera ser realizado por IA, utilizar la inteligencia artificial en los procesos de contratación y solo permitir nuevas contrataciones cuando no hubiera posibilidad de automatización. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de críticas y comentarios de usuarios que decidieron boicotear la aplicación. Algunos de ellos incluso renunciaron a ofensivas construidas a lo largo de más de 1000 días. En este sentido, es muy importante darse cuenta de que no fue el simple uso de la inteligencia artificial lo que causó la revuelta. El problema fue la confesión explícita de que las personas son prescindibles en favor de las máquinas. Según Terra Higginson, directora de investigación del Infotech Research Group, las personas no temen a la IA en sí, sino a lo que representa cuando las empresas sugieren que el trabajo humano es fácilmente sustituible. Así que para muchos usuarios fue una confirmación de sus peores temores con respecto a la inteligencia artificial. La respuesta negativa causó tal revuelo que el propio von Ahn reconoció que la carta había afectado al crecimiento de usuarios en el segundo trimestre de 2025. Para suavizar la situación ante la repercusión negativa, el director ejecutivo hizo una segunda declaración. Se mantuvo la postura AI First, pero el tono cambió considerablemente. Von Ahn afirmó que no veía la inteligencia artificial como un sustituto del trabajo humano, sino como una herramienta para acelerar los procesos, manteniendo o incluso aumentando la calidad. Aún así, el daño ya estaba hecho y comenzó a repercutir en el propio producto. Los usuarios comenzaron a recurrir al subreddit de Duolingo para tratar de comprender los errores e inconsistencias en las lecciones, a menudo atribuyendo los problemas a la IA. En algunos casos las críticas eran muy específicas. Por ejemplo, hubo informes de empeoramiento en el curso de irlandés, con pronunciaciones incorrectas generadas por voces artificiales. En japonés, los usuarios notaron que la pronunciación de ciertas palabras cambiaba de un ejercicio a otro. La entonación, que es un elemento crucial del idioma, no era reproducida correctamente por la voz robótica. Para algunos, eso fue el límite. Hubo usuarios que borraron la aplicación después de años de uso,
poniendo fin a ofensivas de más de 700 días. Internamente los impactos también se sintieron. Un ex empleado informó que su trabajo había cambiado radicalmente. Antes escribía lecciones, después pasó a entrenar a la IA para escribir esas lecciones. Finalmente, su puesto dejó de existir. Según él, la propia empresa sabía que la inteligencia artificial aún no era capaz de producir lecciones de calidad sin supervisión humana. Aún así, la dirección parecía dispuesta a aceptar los fallos como parte del proceso. Para la dirección de la empresa, la caída de la calidad era solo el precio de estar a la vanguardia de la tecnología. En la práctica, esto significaba permitir que los usuarios tuvieran acceso a una enseñanza peor ahora, apostando a que, en el futuro, la inteligencia artificial ofrecería algo mejor. Los impactos de las recientes decisiones de Duolingo no se limitaron solo a las redes sociales o a la insatisfacción de los usuarios. También llegaron al mercado financiero. En medio de las controversias sobre la inteligencia artificial y la reacción negativa del público, el bufete de abogados Pomerantz LLP anunció la apertura de una investigación que involucra a los inversores de la empresa. La investigación busca determinar si Duolingo y sus ejecutivos pueden haber cometido irregularidades relacionadas con valores mobiliarios, incluyendo posibles fallas en la comunicación de riesgos y perspectivas de crecimiento. Pero poco antes de eso, ya habían surgido señales de alerta. Datos de terceros indicaron una desaceleración en el crecimiento de usuarios activos diarios, uno de los indicadores más importantes para el modelo de negocio de la empresa. Basándose en toda esta información, los analistas revisaron las proyecciones de la empresa y el mercado reaccionó de inmediato. En un solo día, las acciones de Duolingo cayeron $23,60. La devaluación fue del 6,48% y las acciones cerraron la sesión cotizadas a $349. Para una empresa que ha construido su reputación sobre la base del crecimiento constante y la confianza de los usuarios, el mensaje fue claro. Por supuesto, nada de esto significa necesariamente el fin de Duolingo. A pesar de tener que hacer frente a problemas autoinfligidos, la empresa sigue teniendo una marca fuerte y un producto que forma parte de la rutina de millones de personas en todo el mundo. Pero la historia reciente muestra cómo las decisiones estratégicas, cuando se comunican mal o se calibran mal, pueden sacudir incluso imperios que parecían demasiado sólidos para caer. Y esta no es la primera vez que vemos a una empresa dominante enfrentarse a dificultades por subestimar los riesgos de un cambio mal gestionado. Aquí en el canal ya contamos la historia de Kodak, un gigante que también creía estar preparado para el futuro, pero que acabó siendo engullido por decisiones estratégicas equivocadas. Si quieres saber más sobre esta historia, solo tienes que hacer clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, un saludo y hasta el próximo vídeo.